y por su participación como expositores, o si se quiere como conversadores, porque así se denomina el evento. Eh, este evento es organizado por la Escuela de Posgrados, especialización en responsabilidad civil y el Estado. Es una especialización que ya tiene su trayectoria a nivel local y regional, con un reconocimiento significativo, y a la escuela, a la Facultad de Derecho y Departamento de Derecho Privado también como organizadores. Quiero aprovechar este momento para presentar también esta reciente obra del doctor Alejandro Gaviria, El incumplimiento de la obligación, configuración y remedios del acreedor. Es una obra publicada por el Fondo Editorial Unaula, Ediciones Unaula. Eh, Tiene apenas aproximadamente unos 20 días que salió de la editorial, donde se plantean temas muy interesantes, lo que es desde el punto de vista del contrato, de la obligación, del incumplimiento de la obligación y de los remedios frente a ese incumplimiento de la obligación, y también frente a la responsabilidad civil contractual eh, por los daños causados por el incumplimiento. Entonces, quiero felicitar al doctor Alejandro por esta obra y esperamos que tenga muy buena acogida en el medio jurídico. Este evento se denomina replanteamiento de la imputación en los remedios del acreedor eh, eh, y la responsabilidad civil contractual. Nos hemos dado cuenta que en el medio jurídico, es decir, en el tema de la responsabilidad, normalmente se está haciendo énfasis en la responsabilidad civil extracontractual, y los grandes debates, controversias que han surgido en la responsabilidad civil se centran normalmente en la responsabilidad civil extracontractual. Y creo que nos hemos olvidado un poco de la responsabilidad civil contractual. Desde que se celebra el contrato, pues obvio que hay unas expectativas que tienen las partes contratantes, y esas expectativas se pueden ver frustradas por muchísimos eventos. Pero uno de los eventos de mayor frecuencia que frustra el efecto esperado por el acreedor es el incumplimiento de la obligación. Además, pues, de muchísimos más, pero considero que el incumplimiento de la obligación es la principal causa por la cual el acreedor ve frustrada su expectativa sembrada en el momento de celebrar el contrato. Y desde ese punto de vista, pues, frente al incumplimiento de la obligación, se activan una serie de mecanismos llamados remedios del acreedor. Entre ellos, la resolución del contrato, la ejecución forzada de la obligación, la terminación, en fin. Y consideramos que en el Código Civil no existe una buena sistematización de lo que son los remedios del acreedor frente al incumplimiento de la obligación. Lo que ha llevado de pronto a que se despache el tema desde el punto de vista judicial de manera muy sencilla, sin ahondar mucho en el asunto. Inclusive, las mismas sentencias de la Corte Suprema de Justicia podemos observar que cuando se analiza el tema de la responsabilidad civil contractual, pues allí se menciona contrato, incumplimiento y nexo de causalidad, daño, sin ahondar en otros temas. Y a veces se confunde, considero que es muy frecuente que se confunda la responsabilidad civil contractual
con lo que son los remedios del acreedor. Es decir, se puede afirmar que la responsabilidad civil contractual es uno de los remedios frente al incumplimiento de la obligación, y partiendo de la base de que se cause un daño, porque si no se causa daño, pues no estamos hablando de responsabilidad civil contractual. Y muchos, muchos confunden cuando se impetra de resolución del contrato, la confunden con la responsabilidad civil contractual, o cuando se impetra terminación, la confunden con responsabilidad civil contractual, cuando en el fondo son cosas totalmente distintas. Es decir, yo puedo decir que todas hacen parte del género remedios del acreedor, pero no es lo mismo hablar de una resolución del contrato que hablar de una responsabilidad civil contractual, es decir, de una indemnización de perjuicios, aunque se pueden acumular ambas o impetrarlas de manera independiente, etcétera. Y en cuanto al replanteamiento de la imputación, pues lo que se trae acá es no estar buscando tanto la imputación como tal, es decir, el dolo o la culpa, porque a veces lo que interesa más es si el acreedor satisfizo la expectativa sembrada al momento de celebrar el contrato y cuál es la trascendencia del incumplimiento de la obligación por parte del deudor. Entonces, desde este punto de vista, podemos decir que se sugiere la exclusión de la imputación cuando se pretenda resolver el contrato o si se quiere terminarlo unilateralmente, luego de presentado, pues obvio, el incumplimiento material u objetivo. Exigir la mora, la imputación o incluso en la práctica un esquema parecido al establecimiento de la responsabilidad contractual conlleva a un desgaste innecesario de la finalidad propia de este remedio, lo cual se traduce en un rechazo a la figura por su poca practicidad. Súmese a lo anterior el control judicial ex ante o a priori de la resolución como remedio, exigiéndose siempre la sentencia como punto de partida para entender la existencia del remedio y la producción plena de sus efectos. Es decir, que frente a un incumplimiento de la obligación, muchas veces el acreedor tiene que presentar una demanda y después de muchísimos años el juez va a proferir una decisión donde declara lo que se le está solicitando con los efectos que se le solicitan en la pretensión, pero después de muchísimos años de que se presenta el incumplimiento de la obligación. Con lo que se va a plantear, pues se propone otra situación y es que opere ex ante y que posteriormente, pues si el juez declara esa situación, pero ya se ha producido unos efectos y no necesariamente esperar a que el juez los declare. Y con respecto a los remedios del acreedor y la responsabilidad civil contractual, el doctor Alejandro Gaviria pues se referirá a ello y desde ese punto de vista lo expondrá y cómo no es lo mismo resolución, terminación del contrato que responsabilidad civil contractual. Son dos cosas totalmente distintas y a eso entonces es que se va a referir el conversatorio de hoy. La dinámica es la siguiente: inicia el doctor Andrés Villegas, posteriormente el doctor Alejandro Gaviria, y ustedes los asistentes podrán hacer las preguntas que a bien consideren y al final de la exposición de ambos, pues abrimos el conversatorio para que interactuemos acerca de estos temas interesantes de los remedios del acreedor y la responsabilidad civil contractual. El doctor Andrés Villegas es un abogado egresado de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en Derecho Comercial de la misma universidad, especialista en Responsabilidad y Seguros de la Universidad FID, es candidato a magíster en Derecho. Durante su ejercicio profesional como abogado, pues siempre ha estado en el litigio y en asesorías relacionadas con el derecho privado y es docente en varias universidades y especialmente pues en la Universidad Autónoma Latinoamericana en la especialización en responsabilidad civil y del Estado. Entonces,
Doctor Alejandro, doctor Andrés, muchas gracias por intervenir en este importante evento académico y le damos entonces paso al doctor Andrés Felipe Villegas. Muchas gracias, doctor Saúl. Sea lo primero agradecer a la universidad esta invitación que nos ha hecho, la deferencia que ha tenido con nosotros para la presentación de unas ideas que se han venido planteando en toda la escuela de la modernización del derecho de las obligaciones, que gira alrededor de la idea de el replanteamiento de los remedios del acreedor y una nueva mirada a partir de las normas que hoy en día existen, como usted lo había dicho en la introducción, doctor. Un saludo muy especial al decano Juan Guillermo y al doctor Alejandro, que sea de paso advertir, tuvo la deferencia de enviarme su obra, que ya la he leído. Doctor Alejandro, le auguro muchos éxitos con ella. Se volverá un texto obligatorio para aquellos que nos gustan estas materias. Arranquemos entonces con la idea de estas charlas. Cuando nosotros hablamos de replanteamiento, de la imputación o de los remedios del acreedor, ¿a qué nos estamos haciendo referencia? ¿Cuáles son las ideas que queremos transmitir en esta conferencia? Partamos del hecho de que nuestro Código Civil no trae de una manera organizada y coherente, tal vez sistemática, toda una estructura de remedios del acreedor. Hay que ser bastante sinceros en ese punto y darle todo el honor a la doctrina y a la jurisprudencia que han venido desarrollando a lo largo de mucho tiempo las ideas esenciales y las estructuras básicas de todos esos remedios o abanicos de posibilidades que tiene el acreedor a partir del incumplimiento del contrato. Recuerden que cuando hablamos del contrato, pues, debemos superar la simple definición de ser un acuerdo de voluntades para crear obligaciones y centrarnos más en la idea de entender ese contrato a partir de su función económica, de entender ese contrato como un mecanismo que utiliza el acreedor para satisfacer una necesidad y entender que la obligación en sí misma es también ese mecanismo jurídico que provee el contrato para esa satisfacción. La obligación la entendemos entonces como un plan, como un camino, como un instrumento que permite precisamente llegar a ese acreedor a la satisfacción. La satisfacción de un interés que va a buscar en el mercado jurídico y que a partir de la celebración de ese contrato entonces lo quiere cumplir esa expectativa y tiene una expectativa legítima en la persona del deudor, a quien ha escogido precisamente dotándolo de la confianza necesaria para suplir la necesidad. Si entendemos el contrato, la obligación como un plan, como un camino al que vamos a recorrer y llegar para la satisfacción de la necesidad de la que les estaba hablando, debemos entender el incumplimiento como todos los desvíos que se podían presentar en ese plan de la obligación. Los remedios del acreedor son las alternativas jurídicas, las opciones, las posibilidades que el ordenamiento jurídico le da al acreedor para que esos desvíos vuelvan y se reincorporen al plan inicial de la obligación, para tratar de satisfacer de la mejor manera posible esa expectativa que está buscando el acreedor. Expectativa que ha sido defraudada por el incumplimiento y no solamente por la conducta del deudor. Y aquí viene un punto de partida importante que se señalaba en la introducción, porque no siempre vamos a encontrar remedios que deben fundamentarse en un juicio de reproche a la conducta del deudor. Creo que debemos superar la definición misma de obligación para entenderla precisamente como ese acto jurídico que va a permitirle darle tranquilidad al acreedor a fin de conseguir esa necesidad, independiente, repito, de que tengamos que hacer en todos los casos un juicio de reproche frente a la persona del deudor. Un juicio de reproche que en la concepción clásica de nuestro código se sigue estructurando básicamente con la idea de culpa, ¿verdad?
Cuando hablamos del replanteamiento de la imputación en los remedios, estamos ubicando el problema en lo siguiente: de todas esas opciones, de todos esos abanicos, esas posibilidades que se le da al acreedor, ¿cuáles de ellas tendrán que seguirse fundando en la idea de culpa? Y por el contrario, ¿cuál de ellas podría presentarse a partir de una nueva estructura, de un nuevo entendimiento, para que el acreedor pueda encontrar la satisfacción de su interés de la mejor manera, sin necesidad de desgastarse en la idea de la imputación, que será necesaria para ciertos casos y para ciertos remedios, pero no para todos? Por eso advertimos que en este tema de remedios se debe dar una claridad esencial al momento de saber cuáles de ellos son opciones de responsabilidad civil y cuáles no, entendiendo la misma responsabilidad contractual como un remedio autónomo y diferente a los otros. Partamos de una idea, y es que nuestro Código Civil está fundamentado en todo lo que tiene que ver con las opciones que tiene el acreedor frente al incumplimiento, a partir de la idea del incumplimiento de la obligación unilateral de dar. Y la mayoría de las normas que encontramos en el Código desarrollan esta idea, dejando a un lado obligaciones tan importantes como las genéricas o las obligaciones de hacer. Tenemos todavía ese cargo, ese peso histórico de entender que lo importante para el momento de la redacción del Código Civil, en el tráfico jurídico que se tenía en ese momento, la obligación de dar, la obligación específica, la obligación de cuerpo cierto podría ser la más importante de todas, y que esa idea no necesariamente coincide con el tráfico actual. Y por esa razón, a partir de las normas que se tienen en el Código, se debe hacer el esfuerzo para pensar que sí existe suficiente normatividad para establecer una estructura más lógica, más coherente, que permita brindarle a ese acreedor mayores opciones, opciones ágiles, rápidas, que realmente permitan satisfacer el interés que estaba buscando al momento de escoger a su deudor y de celebrar el contrato. Mientras no tengamos un cuerpo normativo nuevo, tendremos que hacer uso de las normas que hoy en día tenemos en nuestro Código Civil y que, como les decía anteriormente, con un esfuerzo significativo de la doctrina y de la jurisprudencia, han permitido adecuar de la mejor manera estos remedios a la actualidad jurídica. Cuando hablamos de remedios, necesariamente debemos partir de el remedio está relacionado con la finalidad que persigue el acreedor después del incumplimiento. El remedio lo va a poder clasificar dependiendo de aquella idea que tenga el acreedor para satisfacer la frustración que genera ese incumplimiento. Que, como les decía ahora, no necesariamente incumplimiento es sinónimo de culpa o de imputación. A veces, y eso es lo que se quiere en el derecho moderno de las obligaciones, el simple incumplimiento objetivo permita la mayor cantidad de remedios que puedan ser ejercitados con tranquilidad por el acreedor, precisamente para encontrar de manera rápida la satisfacción de su interés. Viene a través de la prestación de reemplazo, viene a través de la ejecución forzosa, viene a través de la resolución del contrato o de la misma responsabilidad civil contractual que buscará la indemnización de perjuicios. Esos remedios los puedo clasificar en grandes grupos: los remedios que resuelven el problema del incumplimiento con la prestación específica, la ejecución forzosa estaría entonces allí, o ejecución in natura. Y este remedio tiene lugar cuando el acreedor quiere insistir en la prestación tal y como se contrató. Es decir, que para él todavía el interés que estaba buscando se puede satisfacer a partir de la conducta debida por el deudor, y obviamente esa conducta aún es jurídicamente posible y materialmente posible. Un segundo grupo de remedios son los que resuelven el problema del incumplimiento con una suma dineraria, buscando un equivalente, buscando un reemplazo en la prestación y buscando propiamente una indemnización de perjuicios. Y hay un tercer grupo de remedios que buscan solucionar el incumplimiento con la ineficacia del contrato, una ineficacia temporal
o una ineficacia total. Es decir, restarle al contrato ese efecto propio de generar una obligación que va a cumplirse y que va a satisfacer la necesidad del acreedor. Todo ello porque el acreedor busca restarle eficacia para ir a conseguir la prestación de reemplazo en otra parte, porque no la pudo encontrar con su deudor contractual y quiere alejarse de ese vínculo que lo sigue atando, y que el vínculo no se rompe ni se extingue por el simple hecho del incumplimiento. Alguno de esos remedios y de una imputación subjetiva, que es la pieza clave y fundamental de la estructura normativa de nuestro Código Civil. Es decir, que si el incumplimiento no lo puedo calificar de doloso, de culposo, el remedio no funcionaría. Por otro lado, hay unos remedios que parten simplemente de la idea del incumplimiento material y dotan al acreedor precisamente de herramientas para insistir en la prestación o para encontrar un reemplazo. Es importante entonces aquí partir de la idea del incumplimiento. Y para poder saber qué es el incumplimiento, necesariamente tengo que hacer un análisis anterior de cara a establecer a qué se obligó el deudor, qué fue lo que el deudor asumió con el contrato, cuál es el alcance de la prestación. No puedo entender que hay incumplimiento cuando no tengo muy claro cuál es el alcance de la prestación. Y como el concepto de obligación, como muchos otros, en la modernización del derecho de las obligaciones, implica también un replanteamiento, pues pensemos, como lo decíamos ahora, que no es simplemente ese vínculo que permite exigir una conducta del deudor, sino que va mucho más allá, al punto de poder satisfacer la necesidad que tiene el acreedor. En ese orden de ideas, la idea inicial de incumplimiento podría entenderse a partir de la no satisfacción del interés que está buscando el acreedor con el contrato. Y esa idea a la que ya hemos hecho referencia varias veces y que la repetiremos más adelante es fundamental, porque el contrato y la obligación entonces se convierten en unos instrumentos de satisfacción. Y esa no satisfacción, independiente del reproche que le podamos dar a la conducta del deudor, será el punto de partida para el establecimiento de los remedios, para la categorización del incumplimiento y para permitir precisamente que ese acreedor escoja entre las distintas alternativas cuál va a ser la mejor para él. ¿De qué se trata entonces la discusión? Y vamos a arrancar con un remedio muy específico, que es el de la ejecución in natura. La idea es que miremos el replanteamiento inicialmente en la ejecución in natura y en la resolución del contrato. De la ejecución in natura o ejecución forzosa o cumplimiento específico de la prestación, se nos ha dicho tradicionalmente que no es una opción de responsabilidad civil, conclusión que es cierta, que es clara, no se discute eso, y no es una opción de responsabilidad civil porque no requiero de la estructura misma de la responsabilidad para acceder a ella. No requiero de la mora, no requiero de la existencia de un daño causado por el incumplimiento y no requiero de una fuente jurídica distinta a la del contrato para poder acceder a ella. Recuerden que el contrato es fuente de obligaciones y que el incumplimiento del contrato también es su fuente de obligaciones, pero que parten de presupuestos diferentes. No es lo mismo el negocio jurídico a los hechos ilícitos. El incumplimiento será siempre un hecho ilícito. El contrato debe tener la suficiente fuerza normativa para poder exigir, a través de la Administración de Justicia, aquello que voluntariamente el deudor no quiso satisfacer a favor del acreedor, sin tener que sumarle un elemento de la obligación o una fuente de la obligación adicional. En ese orden de ideas, cuando el acreedor insiste en el contrato y pide el cumplimiento específico de la prestación, no está haciendo nada distinto a honrar el pacto que había hecho, insistir y perdurar en la idea del contrato y poder satisfacer el interés que inicialmente estaba buscando a través de esta figura
de la manera originalmente pactada, que debe ser lo normal, que debe ser lo natural y que sin duda alguna es la mejor opción para satisfacer ese interés. Tanto es así que el acreedor acudió a la figura contractual para ello. Se nos ha dicho entonces que no es una opción de responsabilidad, que no requiere la mora, no requiere el daño, y que simplemente partimos de la idea de incumplimiento. Y si el incumplimiento es la no satisfacción de ese interés, pues cada vez que se presente esa insatisfacción, podrá el acreedor procurar el cumplimiento específico del contrato. Repito, desde que sea en sus propios presupuestos, entre ellos la posibilidad jurídica material y la posibilidad jurídica subjetiva, que no es otra cosa distinta a la perduración del interés en la prestación inicialmente pactada. Uno diría entonces que ¿por qué habría que hacer un replanteamiento de la imputación en un remedio como estos? Cuando claramente la imputación no se necesita como un presupuesto axiológico de la ejecución específica o la ejecución in natura. Con toda esa idea es muy clara cuando el incumplimiento del contrato es un incumplimiento puro y simple, un incumplimiento que implica que ninguna prestación se dio a favor del acreedor, que hay una ausencia total de la conducta de pago, que hay una omisión completa. Y en ese caso entonces es sencillo entender que la imputación no se requiere para poder ir a la Administración de Justicia y procurar aquello que voluntariamente el deudor no cumplió. No significa que no haya mora, no significa que no pueda coexistir la idea de la ejecución específica con otros remedios como el de la responsabilidad o la indemnización de perjuicios. Lo que significa es que en la discusión procesal que se va a dar, el juicio de culpa pasa a un segundo plano. Nos concentraremos entonces en la fuente de la obligación y en la exigencia que permite al contrato mismo servir de fuente de obligaciones, respetando, por supuesto, el debido proceso y el derecho de defensa que tenga el deudor de cara a demostrar que el incumplimiento se dio por una imposibilidad sobrevenida por una fuerza mayor, caso fortuito, y en todo caso por un hecho que no resulta imputable para él. Pero cuando estamos hablando de un cumplimiento defectuoso de la obligación, no imperfecto, es decir, en aquellos casos donde sí hay una conducta observada por el deudor contractual, pero esta conducta no se amolda, no coincide con la idea del contrato. Y recuerden que el alcance del pago va hasta donde la prestación misma había sido pactada, pues encontramos una dificultad adicional. Y es una dificultad que se encuentra más en la práctica que en la propia teoría de los remedios del acreedor. Y pasa por lo siguiente. Porque si estamos advirtiendo que no hay coincidencia y que ello es el simple incumplimiento objetivo y material que permite la ejecución específica de la prestación, cuando el deudor intenta alegar que efectivamente ese contrato sí cumple con la expectativa y que su conducta sí soluciona o extingue por pago la obligación, porque se observa el principio de la identidad, de la temporalidad, de la integralidad en el pago, es decir, que esa coincidencia se da en todos los puntos de la prestación, en el momento oportuno, con todos los elementos de la obligación, pues para un juez será muy difícil no acudir a otros criterios de imputación, pero en principio no se requerirá para nada la imputación porque estamos todavía en la idea del remedio de ejecución in natura o cumplimiento específico. Nace entonces para ese acreedor la posibilidad de una reparación o la posibilidad de una sustitución de la conducta debida de cara a la satisfacción de la necesidad. Pero previo a esa reparación o previo a esa sustitución, muchas veces ya en la práctica, en los procesos, en el día a día de la discusión litigiosa, pues volvemos a las ideas de culpa, de imputación, de responsabilidad, que no es lo mismo que ejecución in natura. Como nos explicaban inicialmente en la introducción, hay que hacer una gran diferenciación entre todos los remedios, porque aunque sean parecidos en algunos de sus elementos, comportan diferencias sustanciales.
Y el de la ejecución específica, precisamente, es un remedio que no debe construirse a partir de la idea propia o de los elementos propios de la responsabilidad. Podría entonces el acreedor perfectamente solicitar la reparación, solicitar la sustitución, porque se entiende que de esa manera el interés original en el contrato se está satisfaciendo y entonces podríamos entender que estamos en el escenario de la ejecución in natura. Todo ello, repito, sin que tengamos que descender a la idea de culpa y dolo para llegar a eso. Podría y debería funcionar muy parecido como sucede en el derecho del consumo. Es decir, cuando hay un incumplimiento, una insatisfacción, vienen una serie de garantías que permiten precisamente, a partir de la idea de calidad, idoneidad o seguridad, llegar a aquello que inicialmente habíamos planteado en el contenido normativo del contrato sin tener que desgastarnos en una discusión de imputación. Muy bien. Por otro lado, el replanteamiento que queremos presentarles en estas discusiones se presenta también en el remedio de la resolución del contrato o en la terminación unilateral por incumplimiento. Es decir, en la posibilidad que tienen los contratantes, que tiene el contratante cumplido o que se allanó a cumplir, como lo advierte la teoría clásica de este remedio, de poder pretender la extinción del contrato precisamente por el incumplimiento. ¿Cuál es la idea general? ¿Cuál es la idea clásica de la resolución? Que se presenta como un remedio que tampoco es responsabilidad civil, no tiene la estructura de la responsabilidad civil. El acreedor, cuando pide la resolución, no necesariamente tiene que pedir perjuicios y por ende no es un y lo que quiere este acreedor es lograr el estado de libertad precontractual, esa situación en la que se encontraba antes de la celebración del contrato, para ir a conseguir la prestación de reemplazo por fuera de la persona del deudor. Han pasado muchas cosas con el incumplimiento y una de ellas es la pérdida del interés en la prestación, la pérdida de la confianza en la persona del deudor, y esto lleva a ese acreedor a querer alejarse del contrato, desvincularse, y desvincularse principalmente de una manera definitiva para quedar en esa tranquilidad y no estar simplemente viviendo de la excepción de contrato no cumplido, que podría alegarla por el incumplimiento, sino romper completamente el vínculo contractual. ¿Para qué? Para poder estar en ese estado de libertad que les mencionaba, y si se quiere insistir en una prestación a través de un tercero que cumpla la finalidad que estaba pretendiendo con el contrato inicial, o simplemente desistir de la idea de la satisfacción de esa función económica que estaba buscando. En todo caso, cuando un acreedor escoge la resolución, quiere desvincularse. En nuestro sistema, tradicionalmente, entendemos la resolución como un remedio que implica la necesidad de acudir a la administración de justicia, bajo el principio de que no hay resolución sin sentencia, y que implica la imputación, ¿verdad? Es decir, que el incumplimiento, además de ser un incumplimiento esencial o grave, que ha sido un requisito que tradicionalmente se ha aceptado y que se sigue exigiendo para el buen uso de este remedio, se exige la imputación, es decir, que el incumplimiento no sea simplemente material objetivo, sino que lo podamos desplazar a la persona del deudor a través de la utilización de cualquier factor de imputación de los que tradicionalmente en nuestro sistema de responsabilidad funciona: el dolo, la culpa, la garantía, el riesgo. En el sistema clásico de la resolución, este remedio no procede. De alguna manera pesa la idea de culpa, de castigo, de reproche de conducta en el deudor a fin de romper el contrato. ¿Y por qué razón se explica la exigencia de esa imputación? Porque protegiendo el contrato se protege la estructura misma del derecho privado y la autonomía de la voluntad, como instrumento idóneo precisamente para garantizar esa facultad que tienen los particulares
de regirse a partir de sus propias normas privadas. La idea de contrato, la idea de la perduración del contrato, de la protección del contrato, hace que un remedio tan fuerte como la resolución que lo va a destruir esté provisto de la exigencia de grandes requisitos. Por ejemplo, el incumplimiento grave, como los mencionaba ahora, y la imputación y la presencia del órgano judicial para que este remedio sea válidamente reconocido y ejercido. La idea del replanteamiento y lo que se quiere plantear y discutir en esta charla no es otra cosa distinta a tratar de sacar la imputación de la resolución. Es decir, que podamos pensar en una opción para el acreedor de otorgarle la facultad resolutoria independiente a que el comportamiento del deudor no haya sido culposo o doloso o que no exista un factor de imputación en su contra. Es decir, que a partir de la idea misma de incumplimiento objetivo y material y atendiendo a que la obligación y el contrato son los mecanismos para la satisfacción de un interés y que ese interés no se satisfizo, se puede acudir al rompimiento del contrato. Sin que pensemos que es un castigo para el deudor, que lo vamos a alejar de la prestación a la que eventualmente podría tener derecho. E independiente, repito, de la idea de culpa, podamos observar un remedio ágil, práctico y que esté más ligado a la idea de satisfacción del interés, que es la idea central que estamos hablando desde el comienzo de la charla, precisamente por el replanteamiento del concepto de obligación. Y el replanteamiento que implica entonces, consecuencialmente, el concepto de incumplimiento. Incumplimiento lo entendemos entonces como la no satisfacción. Y si nos paramos en el papel, en el lugar del acreedor y vemos precisamente que todas estas instituciones lo que quieren es proteger ese crédito, protegerlo a él, a su satisfacción, a su interés, a la función económica, a la necesidad que estaba haciendo, y que con Tera entonces protegemos así el mercado y la economía, pues tendríamos que llegar a una conclusión positiva y deseable, y es que la imputación podría salir. Eso no es nuevo. Eso no es nuevo porque hay algunas normas, incluso en nuestro código tradicional, que permiten entender que esa imputación no es exigible. Y es que cuando hablamos de imputación, necesariamente tenemos que hablar de la moneda, que es la causal de exoneración por fuerza mayor o caso fortuito. Necesariamente tenemos que traer a discusión todo el concepto de causa extraña. Y precisamente nos permite conectar con la idea de que esa causa extraña y esa imputación lo que va a permitir es desconocer que hay derecho a una indemnización de perjuicios, pero no a los otros remedios, como el doctor Alejandro muy bien lo va a explicar ahora. Si se quiere un remedio práctico y ágil, deberíamos sacar la idea de dolo culpa en el ejercicio de la resolución. Y en mi criterio, deberíamos también quitar la idea de que este es un fenómeno judicial y que el control judicial debe ser anterior, debe ser a priori, debe ser ex antes. Y porque es que en un orden normal de las cosas, cuando existe un incumplimiento, estamos llevando a que sea el acreedor el que tenga que buscar al juez, a la administración de justicia, para poder destruir el contrato válidamente. Cuando perfectamente el juez podría intervenir en aquellos casos en que sea necesario hacerlo, pero por motivación e iniciativa propia del deudor, que podría alegar precisamente que la facultad resolutoria ha sido ejercida de manera. Ese también es un replanteamiento y un llamado de atención. En ninguna norma en nuestro sistema actual se establece que la resolución sea un fenómeno judicial y que tengamos que acudir a ella para poder destruir el contrato. Perfectamente las partes, el acreedor, de manera unilateral,
puede informar debidamente a su deudor sobre esta terminación y si éste considera que es abusiva, repito, podría ir a la Administración de Justicia y que el control sea a priori, el control sea posterior. En el proyecto de Código Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, algo se trae sobre el tema. Se permiten que las partes establezcan unos hechos que podían generar la terminación ipso iure del contrato, la resolución ipso iure. No es muy clara la norma, no es muy clara las hipótesis en que ellas se permiten, no es muy claro si la imputación todavía se exige, pero por lo menos ya se dan unos primeros pasos para pensar que la resolución sí podría ser un remedio ágil y no tener que esperar todo el curso de un proceso que puede tomar bastantes años para encontrar ese estado de libertad precontractual que permitiría entonces la prestación de reemplazo. Recuerden que la fuerza mayor y el caso fortuito llevaría a no predicar una responsabilidad civil en el deudor contractual, que no haya indemnización de perjuicios, pero no necesariamente la fuerza mayor y el caso fortuito implican la extinción del contrato. No podemos asimilar imposibilidad sobrevenida con causa extraña o con fuerza mayor o caso fortuito. El efecto de la fuerza mayor y caso fortuito precisamente es no ir a la indemnización de perjuicios, pero queda la idea de la obligación, que a veces perdurará, a veces se extinguirá, porque esta fuerza mayor o caso fortuito implica entonces esa imposibilidad sobrevenida a la que hemos hecho referencia. ¿Qué pasa hoy en día? Que cuando el incumplimiento no es imputable y no hay responsabilidad por ello, de todas maneras no se podría ejercer la opción de resolución o terminación del contrato porque la idea de culpa y dolo sigue siendo necesaria. Y entonces, como no se puede resolver el contrato y el mismo queda allí, piensen en lo que sucede en un contrato bilateral donde hay una obligación correlativa que perfectamente no puede verse afectada por esa fuerza mayor o ese caso fortuito. Y nos preguntamos entonces qué pasa con esa otra obligación, que es toda la teoría del riesgo contractual, que en nuestro sistema no hay una norma clara, una norma general, hay unas normas específicas en las obligaciones de cuerpo cierto, de dar o entregar ese cuerpo cierto, propiamente es en la compraventa, que trasladan el riesgo al acreedor en el derecho civil, pero frente a las otras obligaciones, las de hacer, las de género, las propias del derecho mercantil, pues la norma simplemente permitiría concluir que el riesgo es del deudor. Entonces la resolución del contrato, la teoría de los riesgos, la exclusión del factor de imputación podrían entenderse de una manera sistemática para permitir perfectamente que se desvincule el contrato, que el acreedor quede en ese estado de libertad precontractual y que la otra obligación de contera también se extinga, precisamente porque el riesgo lo tendría que asumir el deudor. ¿Cuál es entonces la idea para dejar allí? Que ya estamos como en el tiempo propio de esta primera intervención. Pensar en excluir la idea de dolo o culpa para el establecimiento de la resolución. Pensar que el incumplimiento implica más la idea de insatisfacción en la persona del acreedor y en la necesidad práctica que éste tiene de acudir a la prestación de reemplazo de manera ágil y sin desgastarse en toda la idea de culpa, y poder acudir al juez precisamente después del incumplimiento y de la posterior resolución y no antes, pidiendo entonces un control judicial para mediar sobre la abusividad en el ejercicio de la figura de la resolución y no como un permiso previo para hacerlo. Eso sería entonces las primeras ideas iniciales de esta conversación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Andrés. Muy interesantes sus planteamientos. Más tarde entonces volvemos sobre este tema con las preguntas que han estado haciendo y cuando el doctor Alejandro termine su intervención.
Entonces, el doctor Alejandro Gaviria es abogado, especialista en responsabilidad civil y seguros, magíster en Derecho Procesal y doctorando en Derecho Privado. En España terminó su doctorado, está pronto para sustentar su... Alejandro, docente en varias universidades y especialmente pues en la Universidad Autónoma Latinoamericana, docente de tiempo completo en la Facultad de Derecho y docente en la especialización en responsabilidad civil y del Estado, y es autor de obras relacionadas con la responsabilidad civil, contractual y extracontractual, y es abogado, asesor y litigante en derecho privado, especialmente en responsabilidad. Doctor Alejandro, entonces le doy paso para que exponga sus argumentos. Bueno, muchas gracias, doctor Saúl. Buenas tardes a todos los que nos acompañan. Sea lo primero agradecerle a la Universidad Autónoma Latinoamericana, en cabeza del doctor Jorge Rodrigo, por acompañarnos en este proceso y entender que, aunque estemos en tiempos de pandemia, la academia no puede parar. Él decidió apoyar este proceso de lanzamiento de este texto en cabeza pues, de nuestro fondo editorial, el cual lidera Jairo Osorio, a quien también le extiendo desde ya mis agradecimientos por su constante apoyo y acompañamiento en este proceso. Al doctor Saúl, quien amablemente aceptó prologar la obra y que está como moderador en este evento, al doctor Juan Guillermo, decano de posgrados, y a la doctora Diana Patricia, decana pues, de la Facultad de Derecho, así como a Patricia, directora de Extensión, y a César Augusto, director TICS, que está encargada de toda la parte técnica de este evento. Ya dicho los agradecimientos, paso entonces a hacer los planteamientos centrales de este evento. Voy a tratar de ser lo más concreto posible y tratar de redundar ya en lo dicho con antelación, tanto por usted, doctor Saúl, como por usted, doctor Villegas. Unas cositas puntuales que se han venido de pronto quedando sobre la marcha, y es que nuestra Corte, la jurisprudencia tampoco es clara, no solamente falta técnica del legislador, sino que también falta técnica de nuestras Cortes. Por ejemplo, ahorita el doctor Villegas nos habla del cumplimiento in natura, que es la solicitud de la prestación tal cual fue pactada, y la Corte hace 2 años exige que para que el acreedor pueda optar por este remedio se exige que él haya cumplido. Y eso pareciera muy lógico si uno le da una lectura rápida a la sentencia, pero cuando uno se detiene a pensar en las formas o en los tiempos en los cuales las prestaciones se deben cumplir, no pareciera ser del todo claro. Me explico. Una cosa es que las partes en el contrato hayan establecido que el cumplimiento debe ser simultáneo a ambas al mismo tiempo, y ahí pareciera muy sano exigirle al acreedor que opta por este remedio que haya cumplido su prestación. Pero cuando el cumplimiento pactado fue sucesivo, primero una parte y luego la otra, no pareciera muy claro exigirle a aquella parte que debía cumplir con posterioridad que haya cumplido su prestación para poderle exigir al deudor incumplido que cumpla. Eso es premiar al deudor incumplidor. Es decirle, vea, aunque usted no cumpla, a usted le van a cumplir. Eso no tiene sentido bajo ninguna óptica. Entonces, de cara a este remedio, eso era lo que quería resaltar, que nuestra Corte en sentencia del año pasado, y permítanme, hago una breve referencia a esa sentencia, que es del 20 de abril de 2018, se exige pues que para que el acreedor pueda optar por este remedio haya cumplido su prestación, lo cual, como les decía, no deja de ser curioso. De cara a los remedios subsiguientes, hay una discusión que es teórica, la enuncio, no me detengo ahí porque no trasciende a nuestros efectos. Es que en algunos escenarios suele confundirse un remedio que se denomina cumplimiento en equivalente y responsabilidad civil, ¿cierto? Con base en que el artículo del Código Civil, el artículo 1731, habla de una figura que se denomina perpetuación de la obligación. Y este artículo lo que dice es que cuando la prestación no es posible, cuando el deudor ya estaba en mora o cuando el deudor incumple su obligación y el objeto perece,
dice que la obligación subsiste, pero que varía de objeto. Y dice al final que estará obligado también al pago de los perjuicios. Y es esa variación de objeto en donde ya no es la prestación inicial, sino su equivalente monetario, con la cual fundamenta un sector de la doctrina que este remedio del cumplimiento en equivalente es la responsabilidad contractual, lo cual, repito, no tiene asidero legal con base en nuestro ordenamiento. Aclarado eso, entonces, que como les decía, no me voy a detener ahí porque es una discusión teórica, pasamos al remedio propio de la responsabilidad contractual. En ese remedio, básicamente lo que se busca es la reparación de perjuicios. Y teniendo eso claro, hay que precisar que no todo incumplimiento es sinónimo de responsabilidad. Y eso se puede deber a dos razones. La primera, en la cual ya los expositores anteriores han sido claros, y es que no necesariamente el acreedor va a optar por este remedio. Él tiene libertad, en algunos casos, no siempre, en algunos para optar por el remedio que más satisfaga su interés. Puede que a él no le interese la responsabilidad civil, puede que a él, como lo decía el doctor Villegas, le interese de extinguir el vínculo contractual, puede que a él le interese que le cumplan, puede que a él le interese suspender el cumplimiento de su prestación hasta que le cumplan. Entonces, esa es la primera razón por la cual no podemos confundir incumplimiento con responsabilidad civil. Y la segunda razón es porque no siempre que hay incumplimiento hay un perjuicio. Y por definición la responsabilidad civil lo que busca es el resarcimiento de los perjuicios. Imagínense un evento en donde un promitente comprador y un promitente vendedor hayan pactado que el día de mañana van a celebrar promesa de compra-venta, perdón, van a celebrar ya la escritura pública de compra-venta, una de las partes no pueda comparecer, dejó esperando a la otra en la notaría, lo llama por la noche y le dice qué pena, no pude ir, firmemos mañana, y él perfectamente dice, me parece bien, voy y firmo, no pasó absolutamente nada. En ese evento en concreto, pues como no hubo ningún perjuicio, no podríamos decir que por ese incumplimiento se vaya a optar por una responsabilidad civil, ¿cierto? Entonces, teniendo eso claro como punto de partida, pues tenemos que entrar entonces a entender que la responsabilidad civil contractual, como un fenómeno de responsabilidad civil, debe reunir todos los elementos propios de la responsabilidad civil. ¿Y estos cuáles son? Pues podríamos, según la corriente, la doctrina o incluso la misma Corte ha venido variando de posición de manera reiterada, pero podríamos entender o reducirlos básicamente a tres: que haya un hecho imputable, que haya un daño y que haya un nexo de causalidad. Entonces, de cara al título de esta conferencia, replanteamiento de la imputación y de pronto contrariando un poco a lo que nos exponía nuestro anterior expositor, que en la resolución no se exija imputación, yo les diría que no se exige en la resolución, pero que tampoco se exige en la responsabilidad. Ese análisis culposo o doloso en principio es intrascendente en la responsabilidad contractual, porque lo que nos va a importar es que el deudor. En responsabilidad contractual podríamos afirmar que la imputación es sinónimo de incumplimiento. Incumplimiento como hecho objetivo, incumplimiento como fenómeno material. Y ese incumplimiento en última se traduce en la no coincidencia entre la prestación debida y la prestación del deudor. Y a partir de ahí, de la verificación de ese incumplimiento, podríamos encontrar constatado el primer requisito, que sería la imputación. El daño, ahorita hablo de ese daño. Cuando hablo del segundo o tercer requisito, sería el nexo causal entre la imputación y el daño, y también de cara a lo que les planteaba al comienzo de la imprecisión jurisprudencial que vemos este año, el 10 de marzo de 2020, nuestra Sala Civil profirió una sentencia muy problemática. Por donde se le mira, esa sentencia ha tenido todas las críticas del mundo, pero de cara a lo que nos interesa, y quisiera leer un apartado textual y me disculpan por ello, pero se dice: se da por supuesto que en los daños previsibles o pactados tuvieron su origen en el incumplimiento del contrato o en su cumplimiento defectuoso o retardo, por lo que no hay que probar la relación de imputación, pues esta se entiende incorporada de antemano al contrato.
el contrato es la norma de adjudicación, y este es el punto problemático. El contrato es la norma de adjudicación que permite atribuir al deudor los daños derivados de su incumplimiento. Miren cómo la Corte en esa sentencia pareciera afirmar que el nexo causal es irrelevante, porque el solo hecho de que haya un contrato ya puede inferirse que los daños que sufra el acreedor se derivaron por el incumplimiento del contrato, y ello no es así. Podemos encontrar fenómenos en donde el acreedor sufra daños, uno, que no tuvieron relación con el contrato, dos, que los causaron terceros ajenos al contrato. Entonces, no todo daño que sufra el acreedor cuando estamos frente a un contrato podríamos afirmar en los términos de nuestra Corte que el contrato es suficiente para establecer la causalidad entre la afectación y la imputación. Cuando hablamos del daño, y yo creo que ahorita con el doctor Villegas podemos conversar acá, sea lo primero señalar entonces que ese daño en materia contractual, en principio, no va a permitir una reparación integral. Y no va a permitir una reparación integral porque es posible que presente dos límites. Un límite que puede ser legal o un límite que puede ser convencional. Empiezo al contrario. El límite convencional implica que las partes en ejercicio de la autonomía y la voluntad han decidido establecer que en ese contrato los perjuicios van a ser X, van a ser Y. Y en ese sentido, cuando las partes de manera libre, consciente y voluntaria, que eso es clave en esos acuerdos, libre, consciente y voluntaria, han decidido pactar unos límites indemnizatorios, pues con toda la razón del caso, hay que entender que en caso de incumplimiento, el deudor que incumplió solamente estará obligado a resarcir de acuerdo a los términos pactados. Eso frente al primer límite, que como les indicaba es el convencional, pero puede ocurrir además que el límite no sea convencional sino legal. Y este límite legal lo encontramos en principio en el artículo 1616 del Código Civil. ¿Y qué nos dice ese artículo? Nos dice: el deudor, salvo que incumpla con dolo o culpa grave, perdón, dice dolo, ahorita hago la extensión a la culpa grave, el deudor, salvo que incumpla con dolo, solamente estará obligado a resarcir los perjuicios previsibles al momento de celebrar el contrato. ¿Qué significa eso? Que si el deudor incumplió con dolo, deberá indemnizar tanto los previsibles como los imprevisibles. Frente a la extensión que les decía, que les comentaba, el dolo a la culpa grave, se hace de acuerdo al artículo 63 del Código Civil, que nos equipara la culpa grave al dolo. Entonces, entendiendo que dolo y culpa grave son equivalentes, pues así haríamos la extensión a este supuesto concreto. Yo repito, en materia contractual como punto de partida, no vamos a encontrar que la indemnización sea integral, bien sea en razón o de un pacto entre las partes o por disposición normativa. Hay otras normas en otros contratos. Por ejemplo, en el contrato de agencia mercantil hay unos límites. Por ejemplo, en el contrato de transporte hay unos límites que el legislador, digamos, en su inmensa sabiduría, ha venido considerando la necesidad de establecerlos. Entonces, de cara a esos perjuicios, eso es lo primero que tenía que plantear. Lo que pasa es que hay otras categorías propias en materia indemnizatoria contractual que se refieren al tipo de interés afectado. Y entonces acá surge dos categorías autónomas excluyentes entre sí, que se denominan afectación al interés positivo y afectación al interés negativo. Desde ya, digamos, la selección de uno u otro no es libre y propia del acreedor, sino que va a depender del remedio por el cual se opte. ¿Cómo así? La indemnización de perjuicios por afectación al interés positivo va a estar limitada para aquellos eventos en los cuales el contrato va a subsistir. Solo cuando el remedio elegido no implica entonces la extinción del contrato, va a ser posible que se opte por la indemnización por la afectación al interés positivo. En cambio, cuando optamos por un remedio que implica la extinción del vínculo contractual como la resolución, la indemnización
se hace extensiva única y exclusivamente a la afectación de los perjuicios por afectación al interés negativo. Ahora sí, ¿qué es cada uno de ellos? La afectación al interés positivo son aquellos perjuicios que se generan por haberse incumplido el contrato. Y eso explica entonces que solo cuando el contrato va a subsistir, se pueda elegir este perjuicio. En cambio, cuando el vínculo contractual va a desaparecer, los perjuicios que se indemnicen son aquellos por afectación al interés negativo, que se refieren básicamente a los perjuicios que se generan por haberse celebrado el contrato. Entonces hablamos de gastos de celebración, un perito que me avalúe el bien, un estudio de títulos, unas mejoras o adecuaciones que se hicieron al bien de cara a la celebración, pero son perjuicios que se celebran de cara a, que se generan por haberse celebrado el contrato, más no por haberse incumplido. Además, teniendo ya claridad frente a estos escenarios o criterios propios indemnizatorios de la responsabilidad contractual, hay que precisar que se ha exigido además la existencia para que se pueda optar pues por la responsabilidad contractual, pero diríamos que más que por la responsabilidad contractual por cualquier remedio del incumplimiento del contrato, la existencia de un contrato válido y además la mora del deudor. Y entonces cuando hablamos de un contrato válido, eso explicaría las razones por las cuales cuando estamos en la etapa de formación de los contratos, como regla general, hay algunas excepciones, como regla general, no podríamos afirmar que en esos eventos la responsabilidad es contractual, sino extracontractual. Por ejemplo, cuando las partes están en la etapa que se denomina tratativas previas o tratos preliminares, como todavía no hay un acuerdo de voluntades entre ellas, si se genera alguna afectación al otro, habrá lugar a una responsabilidad extracontractual. Por ejemplo, cuando hay una oferta, todavía no ha sido aceptada, si se revoca de manera injustificada, claro que la injustificación se presume por el solo hecho de revocarla, si se revoca estando todavía vigente, pues también habrá lugar a un resarcimiento, pero en razón de una responsabilidad extracontractual y no contractual. Lo que pasa es que no todos los momentos de la etapa de formación son extracontractuales, porque dentro de esta etapa ya podemos encontrar algunos contratos. Por ejemplo, si lo que se incumple es un contrato de promesa que es un contrato preparatorio que facilita la celebración de un contrato fin, por lo tanto la promesa es un contrato medio, si se incumple, pues la responsabilidad va a ser contractual, en tanto ya habrá un contrato de por medio. Y el último requisito que se nos exige de cara a la responsabilidad contractual es la mora del deudor. Y la mora, recuerden que ha sido definida como aquel incumplimiento injustificado más reconvención, en aquellos eventos en donde la mora no es automática. Y es acá precisamente en donde yo quisiera detenerme un poco, porque es que la mora es un concepto, a mi entender, artificioso o engañoso, porque es que al acreedor se le está exigiendo que pruebe, además del retardo del deudor, que ese retardo está injustificado. Debería ser al contrario, en donde al deudor que incumple se le exige que demuestre la justificación de su retardo, es decir, debería bastar el mero hecho del retardo, el no cumplir, lo que mencionaba al comienzo, para que a partir de ahí pudiéramos inferir que es posible optar por este remedio. Eso de cara a la responsabilidad contractual, para no alargarme mucho y dar espacio a las preguntas y que entremos al conversatorio, pero frente a la resolución, también quisiera hacer una precisión que quizás es uno de los mayores problemas que ha tenido esta resolución, porque incluso ni siquiera nuestras cortes han sido pacíficas al respecto, y es que de cara a la resolución y a la excepción de contrato no cumplido, que es otro remedio, nuestras cortes no han sido claras en entender estas figuras. De hecho, cuando miramos el proyecto que hay en la Universidad Nacional de cara a una modificación, mejor, a un nuevo Código Civil,
se vislumbra que ni siquiera en ese proyecto hay claridad frente a la excepción de contrato y resolución de contrato por incumplimiento y mutuo disenso tácito, porque es que en los tres eventos podemos encontrar incumplimientos recíprocos de ambos contratantes. Recuerden que ahora les decía que es posible que se haya pactado un cumplimiento escalonado o sucesivo en donde primero debía cumplir una parte y luego la otra, y entonces yo no cumplo porque usted no me cumplió, es decir, yo justifico mi incumplimiento de cara al incumplimiento previo suyo, señor deudor, y a partir de ahí nuestra Corte se centra a decir que hay un incumplimiento recíproco. En ocasiones decía que operaba mutuo disenso, en ocasiones decía que había resolución, en ocasiones decía que había excepción de contrato no cumplido. Y miren nuestros problemas incluso a nivel jurisprudencial. Entre el año 2018 y 2019 se profirieron 2 sentencias relativas a los incumplimientos recíprocos. En ambas, nuestra Corte hace rectificaciones doctrinarias. Entre ellas transcurrió casi un año. Y en una de ellas se habla de la necesidad de diferenciar la forma de cumplimiento simultáneo o sucesivo. En la otra no dice nada. En la otra se dice basta cualquier incumplimiento para que proceda la resolución. Eso tampoco es acertado, ¿cierto? No basta cualquier incumplimiento, porque si yo soy el deudor incumplido, pues no podría optar por este remedio. Los remedios son mecanismos con los cuales cuenta el acreedor y no el deudor, no podemos olvidar nunca eso. El deudor no puede elegir qué va a pasar con el contrato cuando incumplió, ¿cierto? Solamente es aquel acreedor. Entonces, en estas sentencias se habla que en eventos de incumplimiento recíprocos ni siquiera se podría hacer uso de la excepción de contrato no cumplido, sino que lo que procedería es la resolución. Y lo que yo les estoy planteando es que, y muy de cara a lo que decía el doctor Villegas al comienzo, hay que buscar cuál es el interés de la parte al momento de ya no de celebrar el contrato, sino de optar por un remedio. Porque es que en ocasiones a mí me interesa extinguir el vínculo, pero en ocasiones me interesa, en virtud de la resolución, porque me da lugar al perjuicio, en ocasiones me interesa suspender el cumplimiento de mi prestación, y eso nos daría lugar a lo que se denomina la excepción de contrato no cumplido, ¿cierto? Simplemente yo suspendo el cumplimiento de mi obligación hasta tanto usted me cumpla, pero a mí todavía me interesa el contrato, todavía tengo algo que estoy llamado a satisfacer por medio de ese contrato, entonces no lo quiero extinguir, pero también puede ocurrir que a mí realmente ya el contrato no me interese para nada y que entienda que como ambos incumplimos, a partir de ahí podríamos hablar de un mutuo disenso tácito, ¿cierto? Entonces, ni siquiera nuestra Corte ha sido clara ni pacífica en torno a los efectos de ese incumplimiento recíproco. La lectura, a mi modo de ver, debería ser de cara al interés del acreedor. Acreedor que en ocasiones puede haber incumplido, siempre y cuando su incumplimiento esté justificado. Y miren la diferencia. Una cosa es que si yo, acreedor, voy a optar por un remedio, demuestre que mi incumplimiento esté justificado para poder hacer uso de uno u otro remedio. Y otra cosa es que a mi acreedor se me exija probar, para hacer uso de cualquiera de los remedios, que el deudor me ha incumplido de manera injustificada, que sería el incumplimiento imputable. Entonces yo creo que ya con estos bosquejos generales, tanto el doctor Villegas, del doctor Saúl, como míos, podríamos dar por finalizada esta primera parte y podríamos ya entrar propiamente al conversatorio e incluso a resolver las preguntas de ustedes, espectadores. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Alejandro, por su exposición. Excelentes planteamientos del doctor Andrés Villegas y el suyo, doctor Alejandro. Y vamos entonces a conversar sobre estos temas y quiero mirar aquí, hay una pregunta, cuando el deudor incumplido, incumplió su obligación con fines defraudatorios, ¿cuál sería el remedio? Repito, cuando el deudor incumplió su obligación con fines defraudatorios, ¿cuál sería el remedio? Doctor Villegas, ¿responde o respondo? No, pues si quiere hagamos los dos, pero arranco con el siguiente planteamiento. Si hay fines defraudatorios,
Yo entiendo que la conducta del deudor es una conducta dolosa. Eso permitiría poner a rodar la idea, doctor Alejandro, que usted hablaba ahora, de la indemnización de los perjuicios imprevisibles. Yo creo que por el hecho de presentarse un incumplimiento defraudatorio no se está limitando la posibilidad de ejercer los remedios. Está el principio de la opción. En Colombia el acreedor es el que escoge el remedio, el que mejor se amolde a la necesidad que tiene en el momento del incumplimiento. Lo que sí es cierto es que si logra demostrar ese dolo, podría extenderse la indemnización al perjuicio imprevisible. Yo en ese punto considero, doctor Alejandro, que el principio de la reparación integral sí se cumple cuando solamente se indemniza el perjuicio previsible. Creería yo que la indemnización del perjuicio imprevisible no obedece a una finalidad de reparación, sino a una finalidad de sanción, y por ende se estaría entonces cumpliendo con la función reparadora de la responsabilidad y también con otra muy distinta, que es la función sancionatoria. Pero de cara a la pregunta, no veo ninguna limitación al ejercicio de los remedios, y por demás lo que veo es una posibilidad de extender el monto indemnizable a los daños imprevisibles, que esa sería una opción de responsabilidad civil, porque sería el pago de perjuicios propiamente dicha, que podría sumarse o a la ejecución in natura, o podría sumarse a la resolución, a la prestación por equivalente o a la misma responsabilidad propiamente dicha. Doctor Andrés, de acuerdo pues a eso que usted plantea, yo tengo una inquietud y es la siguiente. Si estamos hablando de que se celebra el contrato o más bien se incumplió con fines defraudatorios, pues, y uno entiende, como usted lo plantea, que es con dolo, ¿sí? Porque yo no entiendo cómo con fines defraudatorios desde el punto de vista culposo. La verdad que no encaja eso. Hay algo y es que pues lo tenemos claro que cuando se habla de dolo en materia contractual desde el punto de vista del incumplimiento, pues el dolo no va dirigido a causar daño. El dolo está dirigido a incumplir la obligación, ¿sí? Y distinguir ese dolo en la ejecución del objeto contractual al dolo previo, es decir, antes de celebrar el contrato, porque son dos cosas totalmente distintas. Una cosa es el dolo previo a la celebración del contrato y otra cosa es el dolo en la ejecución del objeto contractual, que son dos temas distintos, porque el dolo en la formación del contrato pues puede dar lugar al vicio del unas consentimiento, situaciones que, de nulidad, puede dar lugar inclusive. Creo que el artículo 1512, 1515 del Código Civil, que hay un dolo donde no es de tanta trascendencia y da lugar a esa indemnización de perjuicios únicamente. Pero estamos hablando en este caso pues del dolo en la ejecución del objeto contractual, que a ese es entonces que se refiere la pregunta. Pero doctor Villegas, de acuerdo a su planteamiento, como usted está afirmando, que debe mirarse más bien la no satisfacción del interés del acreedor, ¿sí? Y que es burlado por el deudor, y que eso es lo que debe mirarse independientemente de la imputación, ¿sí? Entonces, ¿cómo entraría a operar esta situación acá si es que yo estoy olvidando el dolo y la culpa? El dolo o la culpa, de acuerdo a su planteamiento. Es que una cosa es que yo olvide el dolo y la culpa, y otra cosa es que exista dolo y culpa, ¿verdad? La imputación la excluyo de todos los remedios excepto el de la indemnización de perjuicios. Yo no tendría que demostrar ese dolo ni acreditar el factor subjetivo culpa para la ejecución in natura, para la resolución, o incluso para la propia equivalente, que es una opción distinta a la responsabilidad. Perfecto. Pero si me están causando un perjuicio imprevisible y yo tengo la posibilidad de acudir a ese dolo para extender el monto indemnizable, debo hacerlo, ¿verdad? Usted plantea un problema adicional, doctor Saúl, y es
¿qué se entiende por dolo en la responsabilidad contractual? Y lo que ha hecho la responsabilidad civil es sacar de la definición de dolo la intención dañina, ¿verdad? Recuerde que el concepto de dolo y de culpa grave se asimilaron en el derecho romano precisamente para facilitar la labor del juez, de poder condenar por culpa grave y no por dolo a la extensión de este tipo de daños. La razón de ser de esa equiparación es una razón de ser netamente práctica. Es muy difícil demostrar el dolo, la culpa grave es más sencilla, es más liviana en su carga procesal, en su carga probatoria, para la tranquilidad propia del juez y que incluso podría presumirse. Pero esa distinción de dolo y culpa grave hoy en día pasa a un segundo plano, ya no se necesita tanto porque la noción propia de dolo implica el incumplimiento deliberado a sabiendas, el simple hecho de querer incumplir sin la necesidad de dolo. Pero de todas maneras, con nuestra norma actual, para poder acudir al perjuicio imprevisible, tengo que llevarlo a ese factor de imputación para poder perseguir esa indemnización adicional, en mi sentido, cumpliendo la responsabilidad de una función sancionatoria y no reparadora, o por lo menos una culpa grave, que también me serviría para alcanzar el mismo efecto. Sí. Doctor Andrés, sí, claro, hay que entender que el artículo 1616 del Código Civil, que es el que se refiere al alcance de los perjuicios previsibles e imprevisibles, si el incumplimiento es doloso o culposo, claro que hay que entender lo que está referido exclusivamente al tema de los perjuicios. Y ahí entonces sí estamos acorde con lo que usted plantea. Pues en el tema de la indemnización de perjuicios, ahí entonces sí se requiere el análisis del dolo o la culpa, ¿es verdad? Mire que esa misma norma al final trae Sí. una reflexión bastante importante. Esa norma dice, palabras más, palabras menos, que la mora producida por fuerza mayor o caso fortuito No da no da lugar a lugar a la indemnización de perjuicios. ¿Eso Está qué bien. implica? Que la imputación solamente se necesita para la indemnización de perjuicios. Es un Así es. requisito propio para la indemnización, no para los otros remedios. Perfecto. Doctor Andrés, entonces, ¿cómo comprender, bueno, comprender no, sino frente a una resolución de contrato, frente a un cumplimiento forzado de la obligación, frente a una terminación, sin que se entre en ese análisis? Es decir, porque normalmente lo que se está exigiendo es, venga, su comportamiento deudor, ¿fue culposo o fue doloso? Porque con absoluta certeza que si no encuentran, o el juez no encuentra que el comportamiento del deudor fue culposo o doloso, con absoluta certeza que es muy probable que esté despachando negativamente la pretensión. Claro, porque requerirá para la resolución en el concepto clásico y tradicionalmente aplicado en nuestro sistema la idea de mora, que es un requisito que coincido perfectamente con el doctor Alejandro en el sentido de que aquí no se requerirá. Si partimos de la idea de darle una solución al acreedor, no le debemos dar un problema adicional. La idea del remedio de la resolución es conseguir la prestación por fuera, independiente a que el deudor obró bien o obró mal. El hecho del incumplimiento es un hecho objetivo y ese simple hecho objetivo me permitiría a mí acceder a los remedios, salvo el de la indemnización, porque nuestro sistema recuerde que solamente hay lugar a la indemnización cuando hay mora y mora es incumplimiento imputable. Entonces tendría que volver a la idea de la imputación para el perjuicio. Perfecto. Doctor Alejandro. Yo quisiera acá agregar dos cosas frente a lo que han dicho y ya de cara no tanto a la respuesta porque yo creo que ya quedó solucionada, pero sí de cara a los dos planteamientos suyos, doctor Villegas, y es que usted afirma que si la reparación comprende solo los previsibles, ya ese solo hecho por sí solo es integral porque se mira el interés que tenían las partes al momento de celebrar el contrato, pero en ese punto no podríamos olvidar que la reparación de perjuicios es de cara a la víctima, ¿cierto? Y si a la víctima le van a decir, yo a usted no le voy a indemnizar todos los perjuicios que sufra, solo los que haya previsto al momento de celebrar el contrato, que entre otras cosas, hablando de previsibles, no es de cara a la víctima, sino al deudor, los perjuicios previsibles para el deudor al momento de celebrar el contrato, afirmar que
que extender lo imprevisible tiene un carácter punitivo sería leer que los perjuicios se deben analizar de cara al responsable y no de cara a la víctima. Víctima, cualquier perjuicio que sufra se debe reparar. Si no es así, no es integral, más allá del interés económico que tenían las partes al momento de celebrar el contrato. Eso por un lado, doctor Villegas. Y por el otro, ese parrafito que usted mencionaba del 1616, que dice que la mora producida por fuerza mayor o caso fortuito no da lugar a indemnización de perjuicios. Yo creo que eso fue andar o decir algo innecesario a lo que ya nuestro código nos tiene acostumbrados. Nuestro código redunda en conceptos y en definiciones y en ejemplos y en supuestos que terminan siendo innecesarios y generan precisamente este tipo de imprecisiones. Miren, decir que en los perjuicios no se indemniza cuando hay cuando hay causa extraña, es tanto como decir que la teoría de los riesgos, que la resolución no procede cuando el incumplimiento es por causa extraña. Y es verdad. Es que la causa extraña justifica el incumplimiento. Y si yo, deudor, estoy justificando mi incumplimiento por una causa extraña, pues obviamente no me van a poder cobrar perjuicios, pero además obviamente habrá una cantidad de remedios que no me van a poder exigir, como por ejemplo la resolución, porque la resolución exige incumplimiento grave. Y si yo justifico mi incumplimiento, pues el incumplimiento no podría ser catalogado como grave ni siquiera de cara al interés del acreedor. Entonces yo con esos dos puntos pues, que usted había mencionado daría como por concluido este punto. No sé si de pronto quieren agregar algo más. Sí, no, doctora, aquí hay otra pregunta. Bueno, si no consideramos la resolución del contrato como una sanción al deudor por causa de su incumplimiento, ¿cómo deberíamos entenderlo? Repito, si no consideramos la resolución del contrato como una sanción al deudor por causa de su incumplimiento, ¿cómo deberíamos entenderlo? Pues yo a esa pregunta, doctor Sol, diría que un remedio más. Es una de las alternativas que tiene el acreedor cuando el deudor le incumple, siempre y cuando le satisfaga su interés. Porque en últimas, los remedios son alternativas con las cuales cuenta el acreedor, no siempre va a poder optar. Y decir que es una sanción, podríamos extenderlo a cualquier alternativa con la cual tenga el acreedor, y no es eso, no son sanciones. Lo que pasa es que si uno es estricto con la noción de sanción, uno podría decir, efectivamente es una sanción, porque cuando uno se va a la definición de norma, uno dice, la norma tiene un supuesto fáctico y una sanción, entendiendo por sanción la consecuencia que se deriva de, y entonces en ese sentido, sí sería una sanción. Pero si entendemos por sanción como un reproche culpabilístico a la persona, pues no sería acertado hacerle esa lectura. Yo agregaría que lo deberíamos entender como un empate. Pues usted no tiene la culpa del incumplimiento, pero yo no tengo por qué soportarlo también. Permítame, yo me voy, usted quédese tranquilo, usted no me tiene que pagar perjuicios. Incluso aplicando la teoría del riesgo contractual, usted no tendría que asumir su prestación, pero yo también me puedo ir sin ningún problema. ¿Para qué vamos a seguir atados si este contrato ya no me sirve a mí para satisfacer mi interés inicialmente pensado y consagrado en el contrato? Yo simplemente me quiero ir tranquilo. Y usted quédese tranquilo también, señor deudor, que no me va a pagar ningún tipo de perjuicio por él. Los dos al final resultan liberados. Sí, doctor Andrés, en el proyecto de Código Civil, yo encuentro allí, hay un artículo que es el 569, remedios frente al incumplimiento, remedios. Y uno encuentra que pues estamos hablando de remedios frente al incumplimiento, 569 del proyecto, y hay una gama amplia allí de posibilidades. Por ejemplo, comunicar o pedir la declaratoria de resolución del contrato cuando el incumplimiento sea esencial, pedir el cumplimiento, conceder un plazo suplementario al deudor, obtener la reducción de la prestación en forma proporcional a la efectivamente recibida, solicitar la reparación o rectificación de los defectos o vicios que afecten las prestaciones defectuosas, autorizar la sustitución de la prestación, reclamar la indemnización de los perjuicios, la cual podrá pretenderse de forma autónoma o como consecuencia de los anteriores remedios. Uno ve esto y como que aquí la intención y la idea es lograr lo que no está en el Código Civil, que fue con que iniciamos este conversatorio, y es decir, que falta un poco
de que se sistematice y que haya coherencia en el Código Civil actual sobre este tema, ¿no? ¿Usted qué opina con respecto a esos remedios ahí en ese proyecto? ¿Si de pronto satisface lo que usted plantea o no? Sí, hablemos especialmente de la resolución que era el remedio que estábamos discutiendo ahora. Sí. Si nos vamos al Código Civil que hoy en día tenemos, encontramos que la resolución no está consagrada dentro de los efectos de las obligaciones. La norma que permite la resolución está por allá en el Código consagrada en el 1546, que es en el capítulo de las obligaciones condicionales. Sí. Mire que adrede, ese artículo 569 agrega un verbo adicional que no existía en el 1546. En el 1546 simplemente se advertía que en el caso del incumplimiento, el otro contratante podría pedir a su arbitrio. Pedir. Entonces se generaba la situación. Pedir es pedirle a quién, al juez o pedirle al otro contratante, ¿verdad? Entonces, la teoría clásica de la resolución decía, pedir es pedirle al juez, al otro no. Cuando el artículo 569 habla de comunicar y pedir, ya está haciendo la diferenciación. Ya está diciendo, pídasela al juez o comuníquesela al otro contratante. Y ese artículo 569 hay que leerlo en consonancia con el 511 y con el 571, porque lo bueno, y hay que valorarlo, del proyecto, ¿no? Proyecto del código es que permite plantear en el contrato incumplimientos que van a considerarse no solamente como graves o esenciales, sino que van a permitir la terminación o resolución ipso iure del contrato. Entonces, si yo planteo el contrato y hay un catálogo de obligaciones y yo digo, si usted me incumple estas, yo podré comunicarle la terminación del contrato, pues claramente estamos advirtiendo que esa resolución sí se puede lograr sin tener que acudir al juez. Recuerde que ese proyecto habla de desistimiento, de arrepentimiento, de resolución, de revocación, y entonces toma como propios en la teoría de los remedios muchas de las posibilidades que nuestro Código Civil establecía para contratos específicos. Usted encontrará, por ejemplo, que en el contrato de arrendamiento, en nuestro Código Civil, hay varios preceptos que permiten desistir del contrato. Uno se preguntaba si desistir, resolver, terminar era lo mismo. Aquí queda un poco clarificado. No es una posibilidad automática. En mi criterio hubiera sido deseable que siempre la resolución podría aplicarse ipso iure o de manera unilateral, sin control judicial, pero ya es una aproximación a ese querer, intentando garantistas. Perdón, doctor Villegas, sí, es una aproximación, inclusive coincide con lo que usted está planteando, porque el artículo 571 del proyecto indica en los contratos bilaterales, si una de las partes no cumple una obligación esencial, la otra puede resolverlo mediante notificación debidamente motivada de la situación o pedir judicialmente la resolución. Fíjese cómo aquí se abre espacio entonces para que en vez de ir al juez, solucionen el problema antes de eso, ¿no? Hubiera sido muy bueno que la norma sacara la imputación, no lo hizo, vamos a tener el mismo problema, pero para eso acudimos a la doctrina y a la jurisprudencia y ahí están pues todas estas reflexiones, pero por lo menos ya hay un incipiente paso para sacar la resolución del control ex antes o a priori de juicio, que no significa que no sea que el control tiene que dar, pero podría ser posterior. Doctor Andrés, mire en la práctica, lo que se plantea es frente a un incumplimiento y cuánto tarda, por ejemplo, el acreedor presentar demanda para que el juez decida y con unas situaciones por resolver pendientes ahí, ¿sí? Yo creo que es el gran problema que tiene esto, ¿no? Al menos desde ese punto de vista, con ese artículo 571, como que abre la posibilidad de que entre las partes solucionen ese problema previamente, ¿no? Vuelven a revivir la resolución como un remedio. Usted puede hacer este ejercicio. Cuente cuántas sentencias de resolución hay en la Corte Suprema de Justicia entre el año 30
entre el año 50 y Miles. compare con los últimos 20 años. Si allá Menos. encuentra 20, aquí encuentra 2. La resolución ya no le gusta al acreedor precisamente por eso, porque se va a demorar 5 años en conseguir la libertad precontractual ya para que la prestación de reemplazo. A los 5 años ya el interés va a desaparecer completamente. Más bien voy a la forma y no voy a la indemnización. Perfecto, doctor. Pero mire que en últimas eso no aporta nada, les yo lo interrumpo porque es que siempre ha estado la opción de resolver el contrato entre las partes y no hay conflicto. Y en últimas uno solo acudía a la instancia judicial cuando entre las partes no llegaban a un acuerdo. Y si entre ellos se logró solucionar, pues maravilloso. Solamente a falta de acuerdo, uno, acudíamos a la instancia judicial. Y dos, hay dos problemas graves en los términos en que está planteada la norma. Habla del incumplimiento esencial, pero no lo define. Entonces, en últimas, es el acreedor quien debe darle esa naturaleza de esencial o lo que hoy llamamos incumplimiento grave. Y a partir de ahí, pues así como el deudor se rancha en su posición, pues el acreedor cualquier incumplimiento podrá catalogarlo como grave. Ahora me dicen, es que si hay inconformidad por parte del deudor, podrá acudir a la instancia judicial para que sea el juez el que dictamine si era grave o no era grave. Problema, uno, que a partir de ahí, que yo ya lo había declarado resuelto de manera unilateral o de pleno derecho, el juez considere el incumplimiento no era grave. ¿Qué implica eso? Que el contrato no se podía extinguir. ¿Qué pasa con las restituciones que habíamos hecho? ¿Qué pasa si el contrato era de tracto sucesivo con ese periodo? Imagínense un contrato de suministro que no se resuelve y no que termina. Ese año que se demoró mientras la parte acudía al juez porque no estuvo conforme e hizo el estudio para ver si procedía o no, y a partir de ahí el juez mientras resuelve. ¿Qué pasa con todo ese tiempo? Entonces el juez va a decir, no es que el incumplimiento no era grave. Entonces, ¿qué? El juez no va a poder decir que se cumplen las prestaciones de ese periodo. En conclusión, la resolución o la revisión posterior del juez va a conllevar a que, aunque nos encontremos frente a incumplimientos no esenciales o incumplimientos no graves, el contrato quede extinto, porque en última la decisión del juez va a ser una sentencia, lo que en la práctica llaman una sentencia para enmarcar, porque el juez va a decir, no es que el incumplimiento no fue grave, indemnícele los perjuicios. Bueno, y entonces, mi contrato quedó extinto sin que se reunieran los requisitos de CARAI. Entonces, de cara a eso y a que siempre existe la opción de que las partes lleguen a un acuerdo y que solo se actúa en la instancia judicial en evento de conflicto, yo pensaría que la norma más que aportar va a generar conflicto. Y ya frente a los otros, doctor. Sí, hay una pregunta, doctor Alejandro y doctor Andrés. ¿Por qué no se ha permitido a las partes resolver el contrato sin intervención judicial? No, más que no haberse permitido precisamente la discusión que la norma planteaba, porque la norma dice podrá pedir. Y entonces volvemos al mismo punto. Si las partes están de acuerdo en extinguirlo, pues no fue una resolución, sino que podrá ser un mutuo disenso expreso, lo que se llama resiliación, porque las partes decidieron de mutuo acuerdo extinguir el vínculo contractual. ¿Cierto? Entonces no es que no se haya permitido, es la lectura que se le da a la norma. Las partes, el acuerdo de voluntades siempre lo van a poder deshacer de la misma forma en que lo hacen, y si ellos deciden que el contrato no va más, maravilloso, esa es una opción. Perfecto. Yo creo que es por una razón fundamental, y es que como exigimos la imputación para la resolución, cuando yo voy a resolver el contrato, aunque sea de mutuo acuerdo, que no hay ninguna prohibición de hacerlo, ya estoy partiendo del presupuesto del incumplimiento imputable. Entonces, ¿qué deudor va a resolver de mutuo acuerdo el contrato cuando esa aseveración implica que va a quedar obligado a una indemnización de perjuicios? ¿Verdad? Porque es que hoy en día la resolución implica el incumplimiento imputable. Si le quitamos la mora, si le quitamos la imputación, perfectamente las partes pueden lograr la resolución sin tener el temor de que posteriormente me cobren una indemnización de perjuicios, porque no la estoy reconociendo. Si hoy dos personas y no se excluye, y resuelven, quedó la idea de que están incumpliendo y que el incumplimiento es imputable, entonces dejan la puerta abierta para una posible indemnización de perjuicios. Entonces, ¿qué va a decir el deudor? No, vaya un pleito y bueno, supuestos. Doctor Andrés, desde ese punto de vista, pues tendría que haber acuerdo en ese sentido también, de que si se resuelve por mutuo acuerdo, venga, que quede cerrada la posibilidad de que posteriormente se pueda demandar por el tema de los perjuicios. Porque si no se menciona absolutamente nada con respecto a este tema, queda abierta la vía y el acreedor puede posteriormente presentar una demanda por el tema de los perjuicios, ¿sí? Y que
quedamos en que son dos cosas totalmente distintas. Aquí hay otra pregunta, cuando en un contrato se establece una cláusula penal, entendiendo esta como una tasación anticipada de perjuicios por el incumplimiento del contrato, también podría ser considerada esta cláusula penal como una sanción a la parte incumplida o no. Pues eso dependería de la finalidad que se le dé a la cláusula. Recuerden que la cláusula penal tiene varias funciones: sancionatoria, valoración anticipada de perjuicios, y de cara al interés de las partes al momento de pactarla, podría ser esa función. Si uno la entiende efectivamente como sancionatoria, es un reproche que se le hace por el solo hecho del incumplimiento, en donde además ni siquiera se excluye el cumplimiento de la prestación principal. Y en ese sentido podría ser sancionatoria. Si es una valoración anticipada de perjuicios, pues cumple precisamente esa función como un límite convencional al momento, a los perjuicios, más que a una sanción. Bueno, además porque se puede pactar que cumpla doble función, ¿no? Inclusive se puede cobrar la cláusula penal y se puede cobrar los perjuicios también. Pero eso es cuando se haya pactado de manera expresa, ¿no? Si no se pacta de manera expresa, ya quedará elección del acreedor si escoge la cláusula penal o se va por la vía de los perjuicios. Perfecto. Efectivamente. Pero si se escoge la cláusula penal, que en sí misma es un propio remedio, necesita la imputación, porque para la estructura de nuestro Código Civil solamente puede haber una penal cuando hay mora, independiente de la sanción que cumpla. Perfecto. Doctor Andrés, de acuerdo a eso, usted está desde su posición ahí, bueno, sí, porque como es un tema de perjuicios, pues ahí no hay problema en que se exija el tema de la imputación, ¿no? Porque está relacionada con el tema de los perjuicios. Claro. Perfecto. Aquí hay otra pregunta. Si la opción es del acreedor y éste no realiza la mitigación del daño, a esta acción puede tomarse como culposa y dolosa por parte del acreedor, afectando la indemnización. Es decir, el tema de la mitigación del daño, desde el punto de vista culposo o doloso. Pero por parte del acreedor. Finalmente, el acreedor en su puesto de responsabilidad contractual termina siendo la víctima y el deber de mitigación está en su cabeza. Más allá de hacer una lectura de culpa nuevamente, que es que estamos muy apegados a la culpa, las tendencias actuales de ese deber de mitigar lo miran en términos de causalidad. Usted aportó a que el daño se extendiera, usted aportó a que el daño, más allá de que haya o no haya culpa, ¿cierto? Y por ello la reducción de la indemnización. Lo que pasa es que cuestión diferente es quién debe probar que se cumplió o se incumplió ese deber de mitigar. Y eso ya debe hacerse de cara a lo que se esté buscando con su puesta en el escenario jurisdiccional. Me explico. Si lo que se busca con el incumplimiento de esa carga de mitigar es que se excluyan algunos factores de la reparación, porque precisamente la víctima con su inobservancia llevó a que éste se extendiera, será el responsable quien deba alegarlo y probarlo que el deudor, en este caso el acreedor, incumplió con su carga de mitigar. Pero por el contrario, si lo que se quiere con este deber de mitigar es dar lugar al cobro de unos perjuicios adicionales, por ejemplo, en razón de unos gastos en que yo incurrí de cara a evitar su propagación, pues soy yo, víctima demandante, quien deberé probar que actué de esa forma para evitar que el daño se propagara. Pero volvemos a lo mismo, no se exige ni culpa ni dolo, es simplemente un aporte causal y la lectura debe hacerse en esos términos. Perfecto. Doctor Alejandro, escuché que usted en su intervención habló y concluyó de la siguiente manera, que no se exija, por ejemplo, la culpa o el dolo en responsabilidad civil contractual, porque el incumplimiento es la no coincidencia entre la obligación debida, algo así, ¿sí? Es decir, que usted plantea de que no se exija la culpa en responsabilidad civil contractual. El doctor Andrés plantea, bueno, la imputación sí en la responsabilidad civil contractual, aunque no en los otros remedios, por ejemplo, como resolución o cumplimiento forzado o terminación. Pero es que usted va más allá e incluye entonces también la indemnización de perjuicios, la responsabilidad civil. ¿Cómo funcionaría entonces? ¿Cómo funcionaría una responsabilidad civil contractual sin análisis de culpa o dolo?
simplemente demuestre el incumplimiento y con ese incumplimiento se genera el primer requisito, o mejor, se satisface el primer requisito. Hay que probar además daño y que ese daño es consecuencia del incumplimiento. Ahora, no es que sea intrascendente, porque ese dolo o culpa, ese criterio subjetivo va a ser relevante siempre para que se dé lugar al artículo 1616 para que se comprendan además aquellos perjuicios imprevisibles. Pero si no se van a cobrar estos perjuicios imprevisibles, bastaría el mero fenómeno objetivo del incumplimiento, en donde lo que el deudor brindó a su acreedor no coincide con lo que le había prometido. Bueno, entonces llevemos eso a obligaciones de medio y obligaciones de resultado. ¿Cómo funcionaría? ¿Cómo funcionaría esto en una obligación de medio, sabiendo que una de las exigencias es que el demandante pruebe la culpa del demandado? Pero es que más que eso, doctor, es la definición propia de la obligación de medios. La obligación de medios se ha confundido de cara a que se exige un análisis comportamental del deudor, ¿cierto? Entonces, claro, cuando no hay un listado de conductas, uno dice que el deudor no haya sido diligente y cuidadoso, que en última se traduce en no haber brindado los medios, y a partir de ahí entonces la confusión o la equiparación que se da. Pero imagínese, doctor, un contrato en donde se haya hecho un listado expreso de conductas. Entonces, yo le digo a mi deudor que me tiene que cuidar el caballo de esta forma, alimentarlo 5 veces al día de esta forma, debe hacerle el aseo de esta forma, debe aplicarle las vacunas estas vacunas en este tiempo, con que se demuestre que no realizó una de esas conductas que en última son los medios, es el incumplimiento puro. Y a partir de ahí podríamos generar la opción de la responsabilidad contractual. Pero claro, frente a la ausencia de ese listado, como seguimos acudiendo al análisis comportamental del deudor, cómo se comportó, brindó los medios. ¿Qué son los medios? Brindar toda la experiencia y conocimiento que posee el deudor. Bueno, entonces tengo que analizar su conducta. Por eso es que hay que probar culpa. Entonces, de cara a eso es que se viene presentando la confusión, doctor. Perfecto, pensemos en un caso de responsabilidad médica. Y sabemos que en los casos de responsabilidad médica, pues opera es el tema de la culpa presunta, excepto pues que en excepcionales situaciones se puede hablar de una responsabilidad objetiva, pero cuando se utilizan cosas, bueno, pero partamos de la base de que es la prueba de la culpa. Muy bien. En lo que yo creo comprender, doctor Alejandro, es que basta probar entonces el incumplimiento de la obligación por parte del médico, ¿sí? Sí, pero eso no Y significa que no le haya brindado el resultado, ¿cierto? Porque no no, es no, no, decir que no, el no paciente haya porque, muerto. no porque no se trata de una obligación de resultado, no, no. El hecho de que el paciente haya fallecido no significa que se incumplió el resultado, no. Pero Efectivamente. yo me refiero